La frase todo pasa por algo es la mentira más peligrosa y reconfortante que te han contado en toda tu vida. Sí, has oído bien. Esa frase. Esa que te repites en silencio cuando el mundo se desmorona a tus pies. Esa que tus amigos bien intencionados te ofrecen como un bálsamo tibio después de una pérdida, de una traición, de un fracaso. Esa que se ha convertido en el mantra de una cultura desesperada por encontrarle un sentido a un caos que parece indiferente. Es un caramelo envenenado. Una manta suave y cálida que, mientras te arropa, te asfixia lentamente. Sé lo que estás pensando, porque yo también lo pensé. Sientes una punzada de rechazo, de indignación. ¿Cómo puedes decir eso? Es una frase de esperanza, un ancla en la tormenta. Y tienes razón, esa es exactamente la función para la que fue diseñada. Es una pieza de ingeniería espiritual casi perfecta. Te ofrece un consuelo instantáneo. Te permite tomar la amarga píldora del dolor y recubrirla de una capa de azúcar cósmico para que puedas tragarla sin vomitar. Cuando te despiden del trabajo de tus sueños, te dices, todo pasa por algo. Seguramente algo mejor está por venir. Cuando una relación se rompe y te deja el corazón hecho añicos, susurras, todo pasa por algo. Quizás no era la persona para mí. Suena bien, se siente bien, y precisamente por eso es tan increíblemente peligrosa. Imagina a un hombre cuyo barco naufraga en medio del océano. Consigue llegar a una isla desierta, agotado pero vivo. La isla tiene árboles, tiene agua dulce, tiene recursos. El hombre podría empezar a recoger madera para construir una balsa. Podría buscar la forma de hacer una señal de humo. Podría explorar la isla para encontrar comida y un refugio seguro. Pero en lugar de eso, se sienta en la playa, mira al horizonte y se repite a sí mismo con una fe inquebrantable. El barco se hundió por algo. El universo tiene un plan para mí. Ya vendrá un rescate. El primer día, esta creencia le da paz y le evita la desesperación. El séptimo día, le da la fuerza para no derrumbarse. El 30º día, mientras yace débil y desnutrido en la arena, sigue aferrado a su mantra, demasiado débil para hacer otra cosa. Su consuelo no fue una estrategia de supervivencia. Fue una nota de suicidio elegantemente decorada con caligrafía espiritual. La frase todo pasa por algo es la invitación más seductora a la pasividad que jamás se haya inventado. Es la abdicación definitiva de tu poder personal. Cuando la pronuncias, estás firmando un contrato en el que le cedes la totalidad de tu responsabilidad a una entidad vaga y misteriosa llamada destino, universo o plan divino. Te conviertes, voluntariamente, en un extra en la película de tu propia vida. Dejas de ser el capitán de tu barco para convertirte en un simple pasajero que se queja del oleaje pero que se niega a tocar el timón, porque confía en que la corriente sabe a dónde va. Es una creencia que te infantiliza. Te devuelve a ese estado de la niñez en el que creías que los adultos, esos seres omniscientes, tenían todo bajo control. Ahora, los adultos son las fuerzas invisibles del cosmos. Y tú esperas, como un niño, a que te digan qué hacer, a que te revelen el gran propósito secreto detrás de tu sufrimiento. Es cómodo, es tranquilizador, y te roba tu libertad y tu dignidad de la forma más sutil posible, haciendo que tú mismo se las entregues con una sonrisa. Pero el peligro va más allá de la pasividad. Esta frase es un monumento a la pereza intelectual y espiritual. Encontrar un significado real en el sufrimiento es, quizás, la tarea más difícil y noble a la que puede enfrentarse un ser humano. Requiere un coraje brutal. Requiere mirarte al espejo y hacerte preguntas incómodas. Requiere analizar tus propios errores, tus debilidades, tus miedos. Requiere un trabajo de introspección lento, doloroso y a menudo confuso. La frase todo pasa por algo es la vía de escape perfecta para no tener que hacer ese trabajo. Es el equivalente espiritual de la comida rápida. Es barata, es rápida, te llena el estómago por un momento, pero no tiene un solo nutriente, y si la consumes a diario, te acaba enfermando.
Es un atajo que promete llevarte a la cima de la montaña de la sabiduría, pero en realidad te deja dando vueltas en un círculo vicioso en el campamento base. Es, en cierto modo, un insulto a tu propia inteligencia. Tu vida, con sus matices, sus complejidades, sus contradicciones y sus dolores, es una obra de una profundidad inmensa, como una novela de Dostoyevsky. Y tú pretendes resumirla con una pegatina, con un eslogan barato digno de una taza de café. Te niegas a ti mismo la oportunidad de convertirte en el erudito de tu propia existencia, conformándote con ser el turista que le toma una foto a la portada del libro pero que nunca se molesta en leerlo. Y quizás, el aspecto más cruel de esta mentira piadosa es cómo invalida el dolor en el momento presente. Cuando alguien se acerca a ti en tu peor momento y te dice todo pasa por algo, lo que en realidad te está diciendo, sin darse cuenta, es: tu dolor de ahora no es válido. No tienes derecho a sentirte así, devastado y sin respuestas, porque en un futuro hipotético que yo imagino, todo esto tendrá sentido. Te están pidiendo que ignores la herida abierta y sangrante para que te concentres en la futura cicatriz que, según ellos, te hará más interesante. Te arrebatan el derecho sagrado a estar roto. El derecho a decir: esto duele. No le veo el sentido. Y quizás nunca lo tenga. Te fuerzan a una positividad tóxica, a buscar una lección cuando lo único que necesitas es un abrazo. Te obligan a buscar la luz al final del túnel cuando tus ojos ni siquiera se han acostumbrado a la oscuridad. Así que aquí estás, con tu frase favorita convertida en cenizas, con tu ancla oxidada y rota en el fondo del mar. Te he quitado tu manta, tu consuelo, tu caramelo envenenado. Y probablemente te sientes desnudo, expuesto y quizás un poco enfadado conmigo. Bien, ese es el punto de partida. La desnudez es el único estado en el que puedes empezar a vestirte con la verdad. Y sin embargo, y esto es lo más extraño de todo, dentro de esta gran mentira, como una perla escondida en una ostra podrida, se encuentra la semilla de la verdad más poderosa que jamás encontrarás. El problema es que para llegar a ella, primero tienes que tener el coraje de destruir el cofre en el que está encerrada. Tienes que admitir que la reconfortante historia que te has estado contando es, en realidad, la jaula que te mantiene atrapado. Porque la frase no es del todo falsa. Simplemente, te la han contado al revés. Te han contado la historia al revés. Te han vendido un mapa del tesoro donde la X no marca el lugar donde está enterrado el oro, sino el lugar donde debes sentarte a esperar que el oro, por algún acto de magia cósmica, decida encontrarte. Te han enseñado que la fe es un sillón cómodo, cuando en realidad es un martillo y un cincel. La gran mentira de la frase todo pasa por algo no reside en la frase misma, sino en la cobardía con la que la hemos interpretado. La hemos convertido en el himno de los espectadores de la vida, en la justificación perfecta para no tomar las riendas. Cuando te enfrentas a una crisis y te refugias en esa frase, lo que en realidad estás diciendo es: esto no es mi responsabilidad. La solución está fuera de mi alcance. Le cedo el control a una fuerza superior y confío en que, en su infinita sabiduría, arregle mi desastre. Es una oración de rendición disfrazada de acto de fe. Imagina a dos agricultores cuyos campos han sido devastados por una terrible inundación. Ambos lo han perdido todo. El primer agricultor se arrodilla en el fango, mira al cielo y dice con una resignación piadosa: todo pasa por algo. Dios sabe lo que hace. Esperaré su señal. Y espera. Los días se convierten en semanas. El sol cuece el barro hasta convertirlo en una costra agrietada e inerte. Las malas hierbas empiezan a crecer. Su campo se convierte en un testamento a su paciencia, y su paciencia se convierte en su ruina. El segundo agricultor también se arrodilla en el fango. También mira la devastación. Y también se dice a sí mismo: todo pasa por algo. Pero en sus labios, las mismas palabras tienen un significado radicalmente diferente. Para él, no son el final de la historia, son el principio. Se levanta y mira el desastre no como un castigo, sino como un lienzo en blanco. Dice:
Este desastre ha pasado para que yo tenga la oportunidad de reconstruir el sistema de riego de una forma más inteligente. Ha pasado para que yo aprenda sobre la resiliencia del suelo. Ha pasado para que yo le enseñe a mis hijos cómo se empieza de nuevo desde cero. Para el primer agricultor, el algo era un rescate externo que nunca llegó. Para el segundo, el algo era su propia acción inminente. Hemos entendido mal la gramática del universo. En la frase todo pasa por algo, hemos asumido que algo es el sujeto, la fuerza activa que mueve los hilos. Pero es un error catastrófico. El sujeto de la oración, el motor invisible de la acción, el protagonista que ha estado oculto a plena vista todo este tiempo, siempre has sido tú. La frase no es todo pasa por algo. La frase es, a partir de todo lo que pasa, tú eres el algo que le da un propósito. Siente el peso de esa revelación. Siente cómo cambia la energía en tu cuerpo. La frase pasa de ser un sedante a ser un relámpago. Pasa de ser un punto final a ser el pistoletazo de salida. El poder nunca estuvo fuera. Siempre estuvo dentro, esperando a que dejaras de mirar al cielo y empezaras a mirar tus propias manos. Y sé lo que estás sintiendo ahora. Es una mezcla de vértigo y de terror, acompañada de una objeción furiosa. Tu mente se revela. ¿Cómo que yo soy la razón? Estás diciendo que yo provoqué esta enfermedad, que yo causé el accidente, que yo soy el responsable de la traición que sufrí. Es una acusación monstruosa. Suena a esa filosofía cruel y simplista que culpa a la víctima. Pero aquí es donde debemos ser increíblemente precisos. No eres el culpable del suceso, pero eres la causa de su significado. Esta es la distinción más importante que jamás harás en tu vida. La culpabilidad mira hacia atrás, buscando un responsable del hecho. La causalidad mira hacia adelante, buscando un responsable del resultado. No eres el autor de la lluvia que cae sobre ti. La lluvia es imparcial. Cae sobre justos y pecadores, sobre preparados e incautos. Culparte por la lluvia es una locura. Pero eres, sin lugar a dudas, el arquitecto de lo que construyes a continuación. Puedes usar la lluvia como excusa para quedarte paralizado y morir de frío. Puedes construir un refugio precario que apenas te mantenga seco. O puedes construir una presa que transforme la furia destructiva de esa misma lluvia en energía capaz de iluminar una ciudad entera. La lluvia es la misma en los tres casos. El resultado lo define el arquitecto. Imagina que la vida es un chef maestro, y cada día te lanza ingredientes al azar sobre la mesa de tu cocina. Un día, te lanza una trufa exquisita, un nuevo amor, un ascenso. Otro día, te lanza una cebolla podrida, una pérdida, una enfermedad. No eres culpable de los ingredientes que recibes. No los elegiste, pero eres, y siempre serás, 100% responsable del plato que decides cocinar con ellos. Puedes mirar la cebolla podrida y declarar la cena arruinada, tirar los platos al suelo y maldecir al chef. O puedes hacer el trabajo del alquimista, cortar la parte podrida, usar el resto para dar sabor a un caldo, y transformar lo que parecía un desastre en un elemento de una creación compleja y nutritiva. El significado no reside en el ingrediente. El significado reside en el acto de cocinar. El algo por lo que todo pasa, es el plato que tú, y solo tú, decides crear. Y esto nos lleva a una verdad aún más profunda, y para muchos, más aterradora. Buscas el propósito de tu dolor como un astrónomo del siglo XVII que busca la firma de Dios en la órbita de los planetas. Crees que cada evento de tu vida es un capítulo de un libro ya escrito por una mano invisible, y tu tarea es simplemente descifrar su argumento. Pero, ¿y si no hay ningún libro? ¿Y si no hay ningún argumento preestablecido? El universo no te susurra sus secretos al oído. Está en un silencio absoluto y aterrador. Los eventos no tienen un significado inherente. Un terremoto es geología. Un virus es biología. Un despido es economía. Son hechos neutros. Somos nosotros, con nuestra insaciable sed de narrativa, quienes proyectamos sobre ellos las etiquetas de bueno,
malo, justo o injusto. Y en ese silencio cósmico, en esa ausencia de un significado prefabricado, reside tu poder más absoluto. Porque si no hay una historia ya escrita, entonces eres libre de escribir la tuya. Ya no eres un simple lector que intenta adivinar el final. Te conviertes, por primera vez, en el autor. Así que la responsabilidad es tuya. No la culpa, la responsabilidad. El poder de responder. La habilidad de crear. El algo por lo que pasan las cosas no es un misterio que debas resolver. Es una obra de arte que debes crear. Con tus propias manos. Con tus propias lágrimas. Con tu propio coraje. Ahora la pregunta cambia. Ya no es un ¿quién me ha hecho esto? Se ha convertido en un ¿qué voy a hacer yo con esto? Y esta nueva pregunta te sitúa frente a los ingredientes crudos de tu vida. El dolor, la confusión, la pérdida, la alegría, el amor, todo está ahí, sobre la mesa. Tienes el poder de ser el alquimista. Tienes la libertad de ser el autor. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la primera línea de esa nueva historia? ¿Cuál es el primer paso para empezar a cocinar un banquete a partir de las obras de un desastre? De acuerdo. Aquí estás, de pie en el laboratorio de tu vida, con los ingredientes crudos esparcidos sobre la mesa. La responsabilidad te pesa sobre los hombros. Es un manto que se siente a la vez aterrador y extrañamente estimulante. Has aceptado que no eres la víctima de las circunstancias, sino el creador de su significado. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se toma el plomo pesado y gris del dolor, del fracaso, de la pérdida, y se transforma en algo valioso? La respuesta es que debes convertirte en un alquimista. Piensa en los alquimistas de la antigüedad. No eran magos que creaban metales de la nada. Eran maestros de la transformación. Tomaban una sustancia base, imperfecta y común, como el plomo, y la sometían a un proceso de fuego, presión y purificación hasta convertirla en oro. No negaban la naturaleza del plomo. No intentaban pintarlo de dorado para fingir que era algo que no era. Honraban el material de partida. Lo estudiaban, entendían sus propiedades y luego aplicaban su conocimiento para catalizar un cambio a nivel fundamental. Tus experiencias son tu plomo. El despido, la enfermedad, la traición, son hechos. Pesados, opacos, en apariencia, sin ningún valor. El primer error que comete la gente es intentar negar el plomo. Es la positividad tóxica de la que hablábamos. Es intentar convencerte a ti mismo de que el plomo es brillante y ligero, que esa experiencia horrible en realidad fue una bendición. Eso es mentirte a ti mismo. El alquimista nunca se miente. Mira el plomo a los ojos y dice, esto es plomo. Es pesado. Es oscuro. Es real. La primera etapa de toda transformación es la aceptación radical de la materia prima tal y como es. Tu dolor es real. Tu pérdida es real. Tu fracaso es real. No intentes disfrazarlo. El segundo error es creer que el objetivo de la alquimia es la felicidad. La gente cree que transformar el plomo del dolor significa llegar a un punto en el que ya no duela, en el que te sientas feliz por lo que pasó. Esa es una meta infantil y poco realista que te prepara para el fracaso. El oro del alquimista no es la felicidad. El oro es la sabiduría. El oro es la resiliencia. El oro es la compasión que nace de haber conocido el sufrimiento. El oro es la fuerza que se forja en el fuego de la adversidad. El oro es una nueva perspectiva que te permite ver el mundo con más profundidad. El oro no elimina el recuerdo del plomo, al contrario. El oro contiene la esencia del plomo, pero transmutada en algo de un valor incalculable. La cicatriz no desaparece, se convierte en un mapa. Así que tienes el plomo, la experiencia bruta, y tienes el objetivo, el oro de la sabiduría. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el fuego que cataliza la transformación? Aquí es donde el libro revela el secreto central. La razón por la que el 99% de las personas nunca logran transformar su sufrimiento
La razón por la que se pasan la vida entera cargando con el mismo plomo pesado una y otra vez, es porque usan la herramienta equivocada. Pasan toda su vida haciendo una única pregunta. Una pregunta que parece lógica, natural y profundamente humana, pero que en realidad es el veneno más potente contra toda posible alquimia. Esa pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tuvo que pasar de esa manera? Esta pregunta es una trampa. Es un laberinto circular sin salida. Es una adicción de la mente. Cuando preguntas por qué, estás enviando a tu conciencia a una misión imposible. Encontrar una razón lógica y justa en un universo que, como ya hemos visto, es silencioso e indiferente. Es una pregunta que mira obsesivamente hacia el pasado, intentando encontrar un culpable, una causa, un error en el gran plan cósmico. Te convierte automáticamente en el fiscal de un juicio contra la existencia, un juicio en el que el acusado nunca se presenta a declarar. Y tú te quedas ahí, en una sala de tribunal vacía, repitiendo tu pregunta una y otra vez, mientras tu vida se consume. Imagina que un hombre va caminando y cae en un pozo profundo y oscuro. Se ha roto una pierna. Está solo. ¿Qué hace? El hombre común, el que no es un alquimista, se pasa días, semanas, gritando desde el fondo del pozo. ¿Por qué me caí? ¿De quién es la culpa de que este pozo estuviera aquí? ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? Su energía no se dedica a salir del pozo, sino a comprender la injusticia de haber caído en él. Ahora imagina a un alquimista en el mismo pozo. Después del shock inicial, del dolor y del miedo, se da cuenta de que la pregunta ¿por qué? Es un lujo que no puede permitirse. Es una pregunta inútil que no cambia su situación actual. Su enfoque cambia. En lugar de interrogar al pasado, empieza a analizar el presente. En lugar de buscar culpables, busca herramientas. Se hace preguntas diferentes. De acuerdo. Estoy en un pozo. ¿De qué están hechas las paredes? ¿Son de tierra o de roca? ¿Hay alguna raíz a la que pueda aferrarme? ¿Puedo usar el tacón de mi zapato para cavar un punto de apoyo? ¿A qué hora del día da el sol en el borde? Para saber cuándo es más probable que alguien me oiga gritar. Las preguntas de este hombre no buscan una explicación. Buscan una salida. Somos adictos a la pregunta ¿por qué? Porque nos proporciona un placer perverso. Nos permite revolcarnos en la autocompasión. Sentirse una víctima tiene sus beneficios. Nos da la razón, nos convierte en el centro de nuestra propia tragedia, nos da permiso para no hacer nada. Preguntar por qué se siente como si estuviéramos procesando el trauma, cuando en realidad solo estamos rascando la herida para que no cicatrice nunca. Es la forma más sofisticada de sabotaje personal, porque se disfraza de una búsqueda profunda de la verdad. El libro es categórico al respecto. Nunca, jamás, encontrarás una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿por qué? Incluso si la encontraras, te despidieron porque tu jefe se sentía amenazado por tu talento. ¿Qué cambiaría? La respuesta no te devuelve el trabajo. No paga tus facturas. No te saca del pozo. Simplemente te da un nuevo villano para tu historia de víctima. Para que la alquimia pueda empezar, tienes que tener el coraje de abandonar la pregunta que has hecho toda tu vida. Tienes que renunciar al placer masoquista de buscar explicaciones y empezar a buscar algo infinitamente más poderoso. Tienes que dejar de ser el fiscal que interroga al pasado y convertirte en el arquitecto que diseña el futuro. Así que aquí está el dilema. Estás en tu laboratorio, con el plomo sobre la mesa. Entiendes que tu trabajo es transformarlo en oro. Y acabas de descubrir que la herramienta principal que has estado usando durante 50 años, tu amada y fiable pregunta ¿por qué?, no solo es inútil, sino que es el agente que impide que la transformación ocurra. Es la sustancia que enfría el fuego y neutraliza el catalizador. Te han quitado tu herramienta. Te han dejado con las manos vacías. Y el plomo sigue ahí, frío y pesado. Si la pregunta que ha definido tu reacción ante cada crisis de tu vida es la equivocada, la que te mantiene prisionero en el fondo del pozo, entonces, ¿cuál es la pregunta correcta?
¿Cuál es la palabra mágica que enciende el fuego del alquimista? ¿Cuál es la pregunta que te convierte de víctima a creador? La pregunta que enciende el fuego del alquimista es tan simple que parece un error gramatical. Es una sola palabra, un pequeño cambio en la preposición que desplaza el eje del universo. Es la diferencia entre un prisionero y un explorador, entre una víctima y un estudiante. La pregunta que te mantiene atrapado en el pasado, buscando culpables, es ¿por qué? La pregunta que te libera hacia el futuro, buscando herramientas, es ¿para qué? Siente la diferencia en tu cuerpo al pronunciarlas. ¿Por qué a mí? Siente cómo te encoges, cómo tu postura se vuelve defensiva. Es una pregunta que emana de un lugar de impotencia. Implica que algo te ha sido infligido, que eres el receptor pasivo de una injusticia. Es la pregunta de un niño que no entiende el mundo. Ahora di la otra. ¿Para qué a mí? Siente cómo te yergues, cómo se abre tu pecho. Es una pregunta que emana de un lugar de poder y curiosidad. No niega el dolor del evento, pero se niega a ahogarse en él. Es una pregunta activa, una pregunta que presupone que el evento, por muy horrible que sea, puede ser utilizado como una materia prima. Es la pregunta de un creador que busca una oportunidad. Cambiar una palabra es cambiar tu identidad. Mientras preguntes por qué, eres la víctima de la historia. En el momento en que preguntas para qué, te conviertes en el héroe. Pensemos en los escenarios más devastadores. Te han despedido del trabajo al que le dedicaste 15 años de tu vida. La pregunta ¿por qué? Te lleva a un bucle infinito de resentimiento. ¿Por qué a mí, si yo era el más leal? ¿Por qué mi jefe, al que ayudé tanto, me traicionó? Es un veneno que te bebes a diario, esperando que el otro muera. Ahora, aplica la pregunta del alquimista, ¿para qué me ha pasado esto? De repente, se abren puertas donde antes solo había muros. Quizás ha pasado para que por fin me dé cuenta de que he estado viviendo el sueño de otro y no el mío. Quizás ha pasado para obligarme a enfrentar mi miedo a la incertidumbre, el músculo más importante que puedo desarrollar. Quizás ha pasado para que tenga el tiempo y la necesidad de montar ese pequeño negocio que llevo años posponiendo. Quizás ha pasado para que aprenda que mi valor como persona no reside en mi cargo en una empresa. La energía ya no se desperdicia en buscar culpables. Se invierte en buscar posibilidades. Una relación de una década se termina. Tu mundo se viene abajo. La pregunta ¿por qué? Te convierte en un detective obsesivo. ¿Por qué dejó de quererme? ¿Qué hice mal? Hay otra persona. Te torturas analizando cada conversación pasada, cada mensaje, buscando una pista que explique el crimen. Te conviertes en un prisionero de tu propia historia de amor. Pero si te atreves a preguntar, ¿para qué? La perspectiva se transforma. ¿Para qué ha pasado esta ruptura? Quizás para que por fin aprenda a estar solo y descubra que soy una compañía excelente para mí mismo. Quizás para que rompa un patrón de dependencia emocional que he arrastrado toda mi vida. Quizás para que tenga el espacio para reencontrarme con mis amigos, con mis aficiones, con la persona que era antes de la relación. Quizás para que me prepare para un amor más maduro y consciente en el futuro. La vida es un gimnasio, y cada dificultad, cada crisis, es una máquina de entrenamiento diseñada para un músculo específico de tu alma. Preguntar, ¿por qué me duele este ejercicio? Es absurdo. El ejercicio está diseñado para que duela, para que el músculo se rompa y luego se reconstruya más fuerte. La pregunta inteligente, la pregunta del atleta, es, ¿para qué sirve este ejercicio? ¿Qué parte de mí está fortaleciendo? Cuando te enfrentas a una crisis y preguntas, ¿para qué? Estás preguntando, de acuerdo, vida. Entendido. Me has puesto este peso insoportable sobre los hombros. ¿Qué músculo quieres que entrene hoy? ¿El de la paciencia? ¿El del perdón? ¿El de la resiliencia? ¿El del coraje? Te sientes empoderado, ¿verdad? Sientes que tienes en tus manos la llave maestra, la pregunta que puede transformar cualquier tragedia en una oportunidad. Y es cierto,
Es una herramienta de un poder inmenso. Pero justo aquí, en este pico de entusiasmo, el libro te advierte de una última trampa. Una trampa sutil, elegante y muy peligrosa, precisamente porque nace de este nuevo poder que has descubierto. Es la trampa del ego espiritual. En el momento en que te conviertes en el estudiante de la vida, en el alquimista de la experiencia, corres el riesgo de volverte adicto a encontrar grandes lecciones. Empiezas a sentir la presión de tener que extraer un significado épico y trascendental de cada pequeño contratiempo. Tu perro se enferma, y en lugar de simplemente cuidarlo, tu mente ya está pensando: esto ha pasado para que aprendas sobre el desapego y la naturaleza efímera de la vida. Tienes una discusión con tu hermano, y ya estás construyendo la narrativa: esto es una prueba para que yo me convierta en un maestro de la comunicación no violenta. Esta búsqueda constante de la gran Leviatán es agotadora. Y, paradójicamente, te desconecta de la experiencia real del momento. En lugar de sentir la simple y llana tristeza de que tu perro está enfermo, estás ocupado intelectualizando la situación para tu futuro bestseller sobre espiritualidad. Te conviertes en el protagonista de una película que tú mismo estás dirigiendo, y dejas de vivir la vida real. Imagina a un hombre que lo pierde todo en un mal negocio. Al principio, pregunta ¿para qué? Y se siente inspirado. Claro, esto ha pasado para que me convierta en un ejemplo de resiliencia, para que dé conferencias por todo el mundo sobre cómo resurgir de las cenizas. Y se obsesiona tanto con encontrar ese propósito grandilocuente, digno de su sufrimiento, que se olvida de hacer lo que tiene que hacer en el aquí y ahora. Actualizar su currículum, hablar con su familia sobre la situación financiera, pedir ayuda. Queda paralizado por la presión de encontrar una moraleja lo suficientemente impresionante para su tragedia. Y aquí viene la idea más provocadora de todas. A veces, la vida no te está intentando enseñar una lección magistral. A veces, simplemente, duele. Exigirle al universo una pepita de oro de sabiduría por cada kilo de plomo de sufrimiento es una forma de arrogancia. Es decirle a la vida: tu dolor no es suficiente para mí. Tienes que pagarme con una revelación. Es negarte a ti mismo el permiso de experimentar la simple y humana emoción de la pérdida, la confusión o el miedo, sin tener que empaquetarla inmediatamente en una narrativa de crecimiento personal. Así que te encuentras en una nueva encrucijada. Has abandonado la pregunta inútil del ¿por qué? Has abrazado la pregunta poderosa del ¿para qué? Pero ahora te das cuenta de que incluso esa pregunta puede convertirse en una trampa si la usas para alimentar tu ego y para escapar de la cruda realidad del sentimiento. Si la búsqueda de una gran lección es una forma de autoengaño, y el dolor del momento es demasiado intenso como para ponerte en el modo filosófico del estudiante, ¿qué haces en el primer minuto después del desastre? ¿Qué hace el alquimista justo cuando el plomo, hirviendo y tóxico, cae sobre su mesa de trabajo, antes siquiera de empezar a pensar en el oro? Si no es buscar la lección, ¿cuál es el verdadero primer paso? El primer paso no es un acto de la mente, es un acto de rendición. Pero no la rendición del cobarde, sino la del guerrero que, en medio de una batalla que no puede ganar, decide inteligentemente deponer las armas para conservar su energía para la verdadera lucha que está por venir. El primer paso no es la comprensión, ni la búsqueda de lecciones, ni la alquimia. Antes de todo eso, antes de poder tan siquiera pensar en el oro, debes enfrentarte al plomo. Y el verdadero primer paso es la aceptación. Sé que esa palabra te provoca un profundo rechazo. Aceptación. Suena a debilidad. Suena a resignación. Suena a darse por vencido. En nuestra cultura de lucha y superación constante, la aceptación se ha convertido en sinónimo de fracaso. Pero hemos confundido dos conceptos que son, en realidad, polos opuestos. La resignación es el suspiro del prisionero que, después de golpear los barrotes durante años, se desploma en un rincón de su celda y murmura: no hay nada que hacer. Es pasiva, es amarga, es una muerte en vida. La aceptación, la que el libro llama recepción activa, es algo completamente diferente.
Es la mirada serena del gladiador que, en el centro de la arena, evalúa a su oponente. No aprueba al oponente. No le gusta, pero lo acepta como una realidad innegable con la que tiene que lidiar. No gasta un ápice de energía deseando que su oponente fuera más pequeño, más débil o que simplemente no estuviera ahí. Toda su energía se concentra en una sola cosa. Dado que esto es lo que tengo enfrente, ¿cómo voy a moverme? La aceptación es un acto de un poder y un realismo absolutos. Desde que ocurrió ese evento que te rompió, has estado librando una guerra. Una guerra silenciosa, agotadora y completamente inútil contra un enemigo invencible: la realidad. Cada vez que tu mente reproduce el pensamiento "esto no debería haber pasado", estás enviando a todo un ejército de tu energía vital a morir en una batalla que ya está perdida. Cada vez que te torturas con el "si tan solo hubiera hecho esto o aquello", estás malgastando tus municiones más valiosas disparándole a un fantasma. Cada vez que te lamentas por la injusticia de todo ello, estás intentando argumentar con un huracán. La realidad no negocia. Los hechos son tercos. Lo que pasó, pasó. Y tú, en tu dolor, te has negado a aceptar esa simple y brutal verdad. Has decidido vivir en un universo alternativo, un universo de lo que debería haber sido, y esa disonancia entre la realidad y tu deseo es la fuente del 90% de tu sufrimiento continuo. El evento te causó una herida inicial. Sí, pero la infección, la que te está consumiendo día a día, es tu propia resistencia a la herida. La recepción activa es el acto de declarar un alto el fuego unilateral en tu guerra contra el pasado. No es decir "me gusta lo que pasó". Eso sería una locura. Es decir, lo que pasó, pasó. Dejo de luchar contra ello. Dejo de malgastar mi energía en el deseo de que la realidad fuera diferente. Acepto este hecho, por doloroso y horrible que sea, como parte de la biografía de mi vida. Lo acepto como el terreno sobre el que ahora debo construir. Imagina que eres un jugador de póker. La vida te reparte las cartas. A veces te da una escalera de color. Otras veces, te da la peor mano que puedas imaginar. La resignación es mirar tus malas cartas y retirarte de la partida antes de empezar. El no aceptar es pasar toda la partida quejándote de tu mala suerte, mirando las cartas de los demás con envidia y contando la historia de lo injusto que es el repartidor. Ambas estrategias garantizan tu fracaso. La recepción activa es mirar tu mano de cartas, por muy mala que sea, respirar hondo y decir: de acuerdo, estas son mis cartas. Ahora, ¿cómo voy a jugar esta mano? Toda tu energía se enfoca en la estrategia, no en el lamento. Aceptas la realidad de las cartas que tienes y te dedicas a ser el mejor jugador posible con ellas. La fuerza no reside en recibir buenas cartas. La verdadera fuerza reside en jugar magistralmente una mala mano. Este acto de aceptación es la práctica espiritual más difícil y más importante de todas. Es un entrenamiento diario. Y si quieres formar parte de una comunidad de personas que también están aprendiendo a dejar de luchar contra la realidad para empezar a construir con ella, suscríbete y únete a la conversación. No tienes que hacer este trabajo solo, porque enfrentarse a la realidad sin anestesia requiere un coraje inmenso. Pero en el momento en que lo haces, en el instante en que declaras ese alto el fuego, ocurre algo milagroso. Toda esa energía que durante meses, o años, has estado quemando en la pira de la resistencia, de repente, vuelve a ti. Es como si cerraras un grifo que ha estado perdiendo litros y litros de tu fuerza vital. Sientes un retorno de poder, una claridad que no habías experimentado en mucho tiempo. Y con esa nueva energía, con ese dividendo de poder que has recuperado al dejar de luchar una guerra estúpida, te vuelves capaz de hacer algo que antes te parecía imposible. Algo que suena a ciencia ficción. Una vez que dejas de intentar cambiar el pasado, el libro revela que adquieres la habilidad de hacer precisamente eso. El concepto más profundo y liberador que se presenta es que la aceptación del pasado te da el poder para reescribirlo. Y aquí tu mente lógica, con toda la razón, se detiene en seco. Un momento. Esto es un engaño.
Una contradicción. Me acabas de decir que la realidad es inmutable y que debo aceptarla, y ahora me dices que puedo cambiarla. El pasado es, por definición, aquello que ya ocurrió. Es una fotografía, un registro. Está escrito en piedra. No puedes volver atrás en el tiempo para evitar el accidente o para deshacer las palabras que se dijeron. Es una imposibilidad fundamental. Has aceptado el presente. Has dejado de luchar con lo que fue. Y ahora tienes la energía para hacer lo impensable. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se toma una pluma y se edita un libro que ya está impreso y encuadernado? El pasado es inmutable. ¿O no? ¿Cómo es posible reescribir la historia? La pregunta de cómo se reescribe el pasado parece una trampa lógica, una contradicción en sus propios términos. Pero no lo es. Es la revelación final, el secreto del alquimista que se guarda para el último momento. Y es aquí donde te conviertes, finalmente, en el dueño de tu universo. La respuesta es esta: no puedes cambiar los hechos de tu historia. Pero tienes el poder absoluto y soberano de cambiar la historia que te cuenta sobre esos hechos. Repito, los hechos son inmutables. La historia es infinitamente maleable. Y en esa distinción reside toda tu libertad. Tu vida, hasta este momento, no es una única narrativa coherente. Es una colección de cientos de miles de hechos aislados. Son los datos brutos de tu existencia. Me despidieron el 12 de abril de 2022. Mi padre murió un martes por la mañana. La persona que amaba me dijo: ya no te quiero, a las 10:15 de la noche. El médico pronunció la palabra crónico. Estos son los ladrillos. Son pesados, fríos e innegables. Son el plomo. La narrativa es el mortero que usas para unir esos ladrillos y construir algo. Es el hilo invisible con el que tejes los hechos sueltos para crear el tapiz de tu identidad. Y durante toda tu vida, probablemente sin darte cuenta, has estado usando un único tipo de hilo. El hilo del victimismo, del fracaso o de la injusticia. Has construido una casa que es, en realidad, una prisión. Imagina a dos hermanos que crecen en la misma casa, con un padre alcohólico y ausente. Los hechos de su infancia son prácticamente idénticos. Las mismas discusiones, la misma falta de afecto, la misma tensión en el aire. 30 años después, uno de los hermanos es un hombre amargado, con problemas con la bebida, incapaz de mantener una relación estable. Cuando le preguntan por qué su vida es así, responde con una lógica aplastante: con el padre que tuve, ¿qué otra cosa podía ser? Ha usado los ladrillos de su infancia para construir una celda que demuestra que es una víctima de su pasado. Su historia es una tragedia determinista. El otro hermano es un hombre de éxito, un padre de familia cariñoso y completamente abstemio. Cuando le preguntan cómo ha conseguido todo eso, responde con exactamente las mismas palabras que su hermano: con el padre que tuve, ¿qué otra cosa podía ser? Él ha usado los mismos ladrillos para construir un palacio. Su historia es una épica de superación. Vio el ejemplo de su padre y decidió construir su vida como una reacción deliberada contra ese dolor. Se convirtió en el antídoto de su propio veneno. Los hechos fueron los mismos. Las narrativas fueron opuestas. Y las narrativas crearon sus realidades. Reescribir el pasado no es un acto de autoengaño. No es fingir que lo malo no ocurrió. Al contrario, es un acto del más profundo realismo. Es mirar el ladrillo más feo y doloroso de tu construcción, en lugar de intentar esconderlo o pintarlo de otro color, tomar la decisión consciente de convertirlo en la piedra angular de tu nueva catedral. El despido que hasta ahora has titulado en el libro de tu vida como capítulo 12, la humillación y el fracaso, puedes, hoy mismo, coger tu pluma de autor y retitularlo. El hecho no cambia, pero el título sí. El nuevo título podría ser: Prólogo, cómo perder mi seguridad me obligó a descubrir mi verdadera fuerza. El hecho es el mismo, pero en la primera historia, es un final. En la segunda, es un comienzo.
La enfermedad crónica que has estado viviendo bajo el título de Mi tragedia personal, puedes decidir rebautizarla. Quizás el nuevo título sea El crisol, el proceso que quemó todo lo superficial en mi vida y me enseñó a amar lo esencial. ¿Ves el poder que tienes? No estás negando el dolor. Estás decidiendo que construirás con él. Estás eligiendo el significado. La mayoría de la gente no escribe su propia historia. Aceptan pasivamente la primera versión que se les ocurre, la que su mente asustada y herida escribe en el calor del momento. O peor aún, aceptan la narrativa que la sociedad les impone. La historia de que una ruptura a los 40 es un fracaso, de que un bache económico es una vergüenza, de que no tener hijos es una vida incompleta. Son narrativas perezosas, prefabricadas, que la gente consume sin cuestionar. Ser el autor de tu vida es un acto de rebelión. Es la rebelión definitiva contra las circunstancias, contra las expectativas ajenas y contra tu propio victimismo. Así que aquí está tu trabajo, tu misión, tu poder. Ya no tienes que buscar el significado, tienes que crearlo. Ya no tienes que preguntarle a la vida qué lección te quiere enseñar. Tienes que decidir qué lección vas a aprender. Ya no eres el lector que intenta adivinar el final de la novela. Eres el autor, con la página en blanco del mañana frente a ti, y el poder de decidir qué significó todo lo que se escribió ayer. Y ahora, por fin, volvemos al principio de todo. A esa frase que decidimos demoler. La frase "todo pasa por algo" es la mentira más peligrosa del universo si te sientas en la playa de tu isla desierta a esperar que una fuerza externa te revele cuál es ese algo. Es la receta para una vida de pasividad y decepción. Pero esa misma frase es la verdad más poderosa y liberadora que existe si entiendes, con cada célula de tu cuerpo, que el algo no es algo que se descubre. Es algo que se construye. El algo no es un misterio. Es una decisión. El algo por lo que todo pasa, eres tú, cogiendo los ladrillos rotos de tu ayer y construyendo el castillo de tu mañana. El libro del que hemos hablado durante todo este tiempo no es un objeto de papel y tinta que puedas comprar en una tienda. Es una metáfora. El libro es tu vida. Y la pregunta final no es si lo vas a leer. La pregunta es si, a partir de hoy, te vas a atrever a escribirlo. Así que este es tu llamado a la acción. No es simplemente suscribirte a un canal. Es suscribirte a una nueva forma de vivir. Te desafío a que hagas esto ahora mismo. Piensa en un capítulo doloroso de tu pasado. Un hecho que te ha pesado durante años, con una narrativa de dolor o fracaso. Y dale un nuevo título. Un título que te dé poder, no uno que te lo quite. Si te atreves, baja a la sección de comentarios y comparte ese nuevo título. No para impresionar a nadie, sino como un acto de declaración. Como el momento en que el autor firma su nueva obra. Hazlo como un contrato contigo mismo, como la prueba de que, a partir de hoy, el autor ha vuelto a casa. El pasado no ha cambiado. Pero tú, sí. Y eso lo cambia todo.